Bienvenidos a Puerto Cultura. Nos encontramos en Difusora Soriano 1210 AM, Poder de Radio. Y hemos llegado, como siempre, para acompañarte en estos próximos 60 minutos. Mi nombre es Daniel Korsch y junto a Sandra Rush y María Noel Requesén vamos a estar conversando sobre historias de vida, sobre cine, sobre biografías, sobre libros recomendados. También vamos a analizar alguna obra literaria. También vamos a hablar hoy sobre las premiaciones en el séptimo arte. Así que te invito a quedarte junto a nosotros y dejarte llevar por todos estos temas que te vamos a contar, porque estamos a punto de desembarcar en el sorprendente universo de Puerto Cultura, ese espacio entre el cielo, la tierra, el arte y vos que estás allí escuchándonos en Difusora Soriano 1210 AM, Poder de Radio, como ya dije, y Poder de Conocimiento. Así que hoy con agenda completa vamos enseguida a desarrollar los próximos temas que tenemos preparados. Pero también recuerden que nos pueden seguir a través de la página web de la radio, que es www.difusorasoriano.com, y también el programa está subido a YouTube en el canal de Puerto Cultura. En el correo de la semana pueden ir por allí y volverlo a escuchar y compartirlo. Recuerden que Puerto Cultura es un espacio al resguardo del olvido. Comenzamos el programa de hoy sábado con el nuevo capítulo de Expresión Viva llamado Conociendo a nuestros poetas, donde Sandra Rush nos va a acercar a nuevas voces de la región, como en este caso que vamos al encuentro de la escritora María del Huerto Aunchaina, representante cultural de la ciudad de Dolores. Así que adelante, Sandra Rush, con María del Huerto. Buenas noches, queridos amigos de Puerto Cultura que están ahí del otro lado acompañándonos. Bueno, como les dije en el programa anterior, esta columna de Expresión Viva le estamos dedicando a compartir con ustedes reseña y obras de grandes escritores de nuestro departamento, que seguramente algunos ya conocen y otros no los conocen. Entonces, este va a ser el puente para que ustedes sepan de ellos y que son muy importantes para nuestra comunidad, para el hacer cultural de nuestro departamento. En el día de hoy, la expresión viva va a ser sobre la escribana y escritora María del Huerto Aunchaina. Y dice así: María del Huerto, nacida en la ciudad de Dolores, Soriano, desde 1987 ejerce la profesión de escribana pública. Es escritora y en el año 2021 publica el libro de ficción Caminos Vecinales, que fue presentado en la celebración de la fundación de los 220 años de su ciudad natal. Usura es uno de los 11 cuentos que conforman el libro, con prólogo de Daniel Quijano y editado por Uriarte y Edición. Ha sido presentado en stands uruguayos del Ministerio de Educación y Cultura, en ferias internacionales del libro, en Buenos Aires y Guadalajara. Caminos Vecinales está disponible para la venta en distintas librerías de Dolores, Mercedes, Montevideo, Colonia y Punta del Este. La autora ha participado en distintos programas de radio a nivel local, departamentales y nacionales, con charlas de interés literario-cultural y en difusión del libro. El cuento de la autora, Daimán 299, fue publicado por Editorial México Venezolano, Palabra herida en colección Cuento Uruguayo. La frase de la autora es: la narrativa me sirve de puente para transitar de un lado a otro entre el mundo real y el de ficción, y cohabitar ambos. Muy elocuente y clara su postura frente a la vida y la narrativa
que ella nos regala. Y hoy eligió, por supuesto, como dijimos arriba, hicimos mención, su cuento Usura, que es uno de los 11 que integra Caminos Vecinales. Y dice así: Usura. Nunca creí que lo iba a ver llamando en el zaguán de mi casa, esperando que lo atendiéramos. Nosotros, los niños del barrio, le teníamos miedo. Él pasaba por nuestra cuadra camino a la zona del centro, 2 veces al día, a media mañana y a media tarde, y volvía rumbo a algún lugar que imaginábamos sería su casa en dirección al barrio sur. Al mediodía, cuando el párroco tocaba las campanas, y a eso de las 5 de la tarde, en que la actividad de los comercios empezaba a mermar y los bancos cerraban sus puertas. Jamás hablamos con él. Sabíamos, porque se lo habíamos escuchado a los mayores en nuestras casas, también a los vecinos, y porque alguno de los más grandes de la barra del barrio lo aclaraba cada vez que él pasaba, que su profesión era usurero. Yo no entendía y nunca pregunté el significado de esa palabra. Sin embargo, la forma de contarlo en voz baja, como en secreto, daba la impresión de ser un trabajo no respetado, oscuro, del que tal vez surgía una connotación ilícita o ventajera. Sí me impresionaba lo rico que decían que era, dueño de aquella casa. ¿Viste dónde vivían los García, que se mudaron a la capital? La casa que era de ellos ahora es suya. Y la chacra de los padres de Jordán también le pertenece. Por eso Jordán vive ahora con los abuelos y se cambió de escuela. Lo veía pasar con esa flacura enjuta que parecía mal comido. Llevaba siempre bajo su brazo izquierdo, apretándolo contra el cuerpo, un sobre de material parecido al de nuestros portafolios de la escuela, de color verde oscuro, sin manija. No se le conocía familia. Le decían la sombra. Tal vez por ese andar cauteloso, taciturno, acompasado, como ajeno a la gente, sin embargo presente en todo lo que pasaba en el pueblo. Cuando lo reconocí a través de la cancel, parado bajo la hoja abierta del zaguán color cremita, salí corriendo para dentro de la casa. Le dije a mi madre que la sombra estaba en la puerta, llamando, esperando que lo atendiéramos. ¿Qué haríamos? Espumó el caldo, enjugó las manos en la canilla, las secó con un repasador, se quitó el delantal, lo dejó en la mesa de apoyo que había en la cocina. La sentí suspirar y salir caminando en dirección al zaguán. Parada al lado de mi madre, por primera vez lo vi de frente. Los labios finos, inexpresivos, como el trazo de un lapígrafo número 1. Esos labios secos, mezquinos, dijeron palabras que yo no comprendía. Sí, una que había leído en los telegramas de duelo, condolencias, y dijeron además no querer molestar, pero sentirse en su deber de ayudar a quien lo necesitara, entre otras explicaciones que justificaban la visita. Recordé entonces a los chiquilines del barrio, que cuando alguno había muerto veían pasar a la sombra y decían: ahí viene, de visitar a la viuda, a ver si logra pichinchar algo. Sentí miedo de nuestro destino, fuera como el de los García, como el de Jordán, o como el de las otras viudas del pueblo. Ahora, teniéndolo enfrente, entendí el apodo de sombra, metido en todos lados sin que se le llamara, trayendo negrura a nuestra vida. Nadie sabía cómo la sombra había llegado al pueblo. Algunos asociaban su irrupción entre los pobladores con un circo que pasó hace años, cuando mis padres eran chiquilines. Él habría sido el desaparecido encargado, que peleó con el dueño por plata, como decía la gente, y logró escapar, quedándose a vivir escondidas en un monte,
hasta que la búsqueda terminara. Otros explican su llegada con un campamento de gitanos que se ubicaba en el terreno baldío circunvalando por la Alameda, donde se iniciaba el pueblo. También se le han adjudicado distintas desavenencias con los gitanos, de forma tal que el hombre quedó errante en el lugar, solo, sin relaciones, sin familia, sin historia conocida. Miré los ojos pequeños, duros, insensibles. Entonces puedo decir que sin verlo sentí su corazón, que como en el barrio decían, era de piedra. El hombre se adentró en el rellano del zaguán con el propósito de seguir hablando, aunque varios escalones de mármol lo separaban de nosotras. Escuché palabras para mí nuevas e inconexas. Pago de deudas, conformes, pagaré. Y la que siempre recordé y usé en la escuela cada vez que tenía que nombrar una esdrújula, empréstito. Mi madre dijo pocas y cortantes palabras. Retírese de nuestra casa. Pasó cadena al zaguán, trancó la cancel, atendió una llamada por teléfono en la que dijo que sí, que claro, que sabía de la cuenta y que la quería pagar, que solo le dieran algún tiempo. Sentados a la mesa, esperábamos la comida. Cuando acerqué mi plato para que mamá me sirviera la sopa, vi temblar el cucharón azul. Esta es la historia que nos cuenta María del Huerto sobre el usurero. ¿Y qué podemos decir de su narrativa, de su sentir, de su expresión? María del Huerto es una escritora que hace muy ameno y sostenido el desenlace de su narrativa. Logra a través de sus letras meternos en la historia, sentirnos parte. La temática de sus cuentos está enfocada principalmente en hechos, anécdotas, experiencias de actores típicos de los pueblos, del campo, con la sencillez de esas vidas y la fuerza de los desenlaces. Es observadora, sensible, de escritura prolija, fiel a su formación de escribana, con un lazo poético que la distingue. Muchísimas gracias, María del Huerto, por habernos acompañado en esta sección de Puerto Cultura. Espero, queridos oyentes, que lo hayan disfrutado, la hayan pasado bien y nos encontramos el próximo sábado. Sigan con Puerto Cultura y en Difusora Soriano. Buenas noches. Estás escuchando Puerto Cultura y estás sintonizando Difusora Soriano 1210 AM. Vamos ahora a encontrarnos con el Séptimo Arte 21, donde María Noel Requesén hoy nos va a contar sobre los premios Globos de Oro, un galardón otorgado a la excelencia de los profesionales del cine y de la televisión a nivel mundial. Una ceremonia que ya tiene, creo que unos 80 años de ser celebrada. Y María Noel nos va a contar todo lo que engloba a esta gran distinción tan esperada por el mundo del séptimo arte. Así que adelante, María Noel, con todo este gran conocimiento sobre el cine y la televisión. Hola, buenas noches, bienvenidos a todos los oyentes de Puerto Cultura en Difusora Soriano 1210 AM. Acá les habla María Noel Requesens y como cada semana en este segmento que llamamos Séptimo Arte 21 compartimos sobre qué, bueno, sobre cine, sobre el séptimo arte, sus géneros cinematográficos, referentes, datos de taquilla, premiaciones, bueno, lo más interesante y divertido también, porque no, del cine lo tenés acá todos los sábados en Puerto Cultura. En el primer programa de este año hablamos de las premiaciones de cine. ¿Por qué? Porque estamos en plena temporada de premios a la industria cinematográfica. Para recordarles, esta temporada de premios siempre son los primeros 2-3 meses del año. Arrancan los primeros días de enero con los Globos de Oro, de los cuales vamos a hablar hoy, y terminan los primeros días de marzo, más o menos, con los famosísimos y tan deseados premios Oscar. En el medio
hay un montón de premiaciones que algunas se las mencioné, las más importantes en el programa pasado, y que ya las iremos entrando en detalle con cada una. Pero hoy toca hablar de los Globos de Oro. Estos premios se crearon en el año 1943, cuando un grupo de escritores decidió juntarse y crear la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood. ¿Y para qué? ¿Con qué motivo? Bueno, para tener premios propios que premiaran, destacaran a lo mejor del cine y también de la televisión mundial del año. Ahora, ¿de qué año me refiero? Siempre del año anterior a el año en que se entregan los Globos de Oro. Es decir, este año los Globos de Oro se entregaron el 5 de enero de 2025. Entonces, ¿a quién premiaron? Bueno, a lo mejor del cine y la televisión mundial del año 2024. ¿Cuándo fue la primera entrega de los Globos de Oro? Fue en 1994 y fue en los estudios de la 20th Century Fox, y reconoció a lo mejor de la industria, por supuesto, del año anterior, de 1943. Algunas peculiaridades de estos Globos de Oro: por ejemplo, la primera entrega, ya lo dijimos, fue entregada en los estudios de la 20th Century Fox, pero esa primera entrega no fue transmitida, sino que la primera televisación de la entrega de los Globos de Oro fue en 1958, aunque, presten atención, esta transmisión fue solo a nivel local, es decir, que solamente pudieron ver por tele la entrega de los Globos de Oro en Los Ángeles. ¿Cuándo culminó esto? En 1963, cuando la televisación de los Globos de Oro pasó a ser mundial. Recién dijimos que la primera entrega de los Globos de Oro fue en los estudios de la 20th Century Fox. ¿Qué sucedió? Bueno, que desde 1961 la sede cambió y pasó a ser el Hotel Beverly Hilton hasta el día de hoy. Es como es una tradición que los Globos de Oro, la entrega, se celebren ahí. ¿Cómo es este premio? Bueno, la estatuilla, el diseño de la estatuilla es un globo que representa al mundo que está sobre un pedestal. Es una estatuilla dorada que pesa 24 quilates y que se entrega, por supuesto, a cada premiado. El costo de producción de la estatuilla son unos $800. Así que tendría que sacar la cuenta, tendría que ver cuántas categorías son para ver todo lo que sale, pero con los costos de Hollywood prefiero ni hacer el cálculo, porque me dolería la cabeza de todas las cifras. ¿Qué pasa con los Globos de Oro? Se les llama, ¿por qué son tan importantes estos premios? Bueno, son los primeros que se entregan en la que ya dijimos, la temporada de premios, pero además se le llama la antesala de los premios Oscar. ¿Por qué se le dice la antesala de los Oscar? Porque históricamente, en las categorías principales, quienes ganan el Globo de Oro tienen grandes chances de llevarse el Oscar al final de esta temporada de premios. Eso ha sido históricamente, pero hay que destacar algo de las categorías de los Globos de Oro. En las principales categorías, es decir, mejor película, mejor actriz, mejor actor protagónico, mejor actriz protagónica, las principales categorías, es decir, las que todos estamos esperando ver porque están o los actores más famosos o las películas que vimos, en los Globos de Oro se divide en drama o comedia y musical. Es decir, que una película que gane, por ejemplo, hay una película de los Globos de Oro que gana mejor película de drama y otra película que gana mejor película de comedia o musical. ¿Qué pasa si es la antesala de los Oscar? Como a los Oscar no les gusta mucho la comedia, los musicales, históricamente le cuesta mucho a los Oscar premiar una comedia o un musical o una película muy taquillera,
siempre hay que prestar atención a la película que gana el Globo de Oro a Mejor Película de Drama. Lo mismo para el actor o actriz protagónica. A los Oscar no sé por qué no les gusta mucho todo lo que es comedia. Musicales siempre tienden más a premiar lo que es drama o lo que se considera un cine más serio, por así decirlo. Lo mismo también en los Globos de Oro con la televisión, pero esto es séptimo arte, así que nosotros hablamos de cine. Bueno, vamos a ver cuáles fueron los principales ganadores en cine en esta entrega de los premios Oscar. Si ustedes quieren saber si las películas premiadas o las nominadas se pueden ver, bueno, se fijan en Google, a ver, hay algunas en cine, puede llegar a algunas, creo que va a llegar a algunas plataformas, así que hay que estar atentos siempre, sobre todo porque está bueno antes de los Oscar verlas para saber un poco más qué es lo que se premia. Bueno, en Mejor Película de Drama, la ganadora de este Globo de Oro fue The Brutalist. En Mejor Película Musical o Comedia, Emilia Pérez. Mejor Actriz de Drama, Fernanda Torres por Aún Estoy Aquí. Mejor Actor de Drama, Adrien Brody por The Brutalist. Mejor Actriz de Comedia o Musical, Demi Moore por The Substance. Y Demi Moore es el primer premio que ganó en toda su carrera. Increíble, debe tener, no sé, 30 y pico de años de carrera, más o menos por ahí, y es el primer premio que le dan. El mejor actor de comedia o musical, Sebastian Stan por A Different Man. Mejor actriz de reparto, Zoe Saldaña por Emilia Pérez. Mejor actor de reparto, Kieran Culkin por A Real Pain. Mejor película de habla no inglesa, Emilia Pérez. Mejor película de animación, Flow. Mejor director, acá también hay que prestar atención, Brady Corbett por The Brutalist. Acá no se divide entre drama y comedia. Mejor guión, Peter Strogan por Cónclave. Cónclave sí sé que está en el cine. Esa sé que está en el cine porque es una que voy a ir a ver dentro de poco. Mayor logro cinematográfico y de taquilla, Wicked. Al fin alguien premia algo de taquilla. Mejor banda sonora, Trent Reznor y Atticus Ross por The Challengers. Y mejor canción original, El Mal de Clement Ducol, Camille y Jacques Audiard por Emilia Pérez. Esas son las categorías así principales de los Globos de Oro en cine. Hasta acá llegamos con una entrega más de Séptimo Arte 21 y ya nos volveremos a encontrar en el próximo programa con más premios o algunos otros datos quizás del cine. Como siempre les digo, quédense con Puerto Cultura y con toda la programación de Difusora Soriano 1210 AM. Nos vemos prontito. Chau, chau. Bien amigos, continuamos en Difusora Soriano y hoy en la lupa literaria vamos a hablar, a analizar sobre la novela, un clásico de clásicos como lo es la novela de Herman Melville, Moby Dick. Cuando se escribió esta novela en el año 1851, el mundo no tenía la conciencia sobre la protección de la caza o de la depredación que los humanos realizan, incluso hoy, ¿sí? Fuera como deporte o con fines alimenticios. Me quedé pensando además que yo creo que Herman Melville rescata algo de todo esto, o sea que yo creo que movimientos muy minoritarios en aquella época, en 1851, habrían, ¿sí? Solo que no estaban, esta conciencia no estaba tan metida como lo está hoy, lo que no quita, porque no sucede, los humanos continúan cazando por deporte, continúan cazando animales para comer, pero bueno, es un tema muy profundo. Hay leyes, hoy hay leyes de protección a los animales, han pasado 173 años de esta novela y en nuestro país, solo en nuestro país, hay especies en peligro de extinción como el venado de las pampas, como el león marino, como el lobo marino, como el salmón criollo, la ranita rayada, la víbora cascabel y otros animales más. O sea que esto significa que hay gente cazándolos o matándolos, porque sí.
en vez justamente de seguir avanzando desde otras formas de entender lo que es la conciencia de protección al medio ambiente en general, ¿no? O sea, entendiendo que las demás formas de vida están allí porque necesitan estar y tenemos que aprender a convivir con ellas y no a eliminarlas, pero a veces como que el camino más fácil es el de eliminarlas, pero eso nos trae otros problemas que, más allá de generar un problema ambiental, es extinguir una raza, una especie, porque sí, lo cual no tiene sentido, absolutamente no tiene sentido. Así que vamos a conversar sobre este libro, un libro realmente extraño, y ya sabrán por qué. Porque la propuesta de hoy es esta novela de Herman Melville, Moby Dick, que yo lo leí hace muchísimos años, tenía, no sé, 11, 12 años, y recuerdo que tuve la sensación de que su autor era alguien con un conocimiento impresionante. Aún hoy me lo parece, porque por eso les decía que yo creo que en aquel entonces había, sí, conciencia minoritaria, pero la había. Quizás me equivoque, pero Herman deja en su novela un gran trazado sobre el despertar de la conciencia con respecto a la caza de animales. Es una novela de 800 páginas, y en el momento en que yo lo leí, no era muy común leer libros de estas características para alguien tan joven como yo en aquel entonces, ¿no? El libro de Moby Dick es un libro realmente grande, ¿no? Grande como la ballena que describe. La obra, por un lado, es muy buena, y por otro tiene algunas, no sé si decirle inconsistencias literarias, que las veo hoy y no las veía entonces, lo cual es un buen punto a tener en cuenta para cuando un escritor comienza un proyecto, porque sin un plan bien estudiado antes de comenzar a escribir las primeras palabras, esto nos puede llevar a naufragar después en algunas hojas más, ¿no? Pero en este caso el problema no fue del autor, o sea, no fue el autor en el original, ¿sí? Sino en quien publicó por primera vez este libro. Hoy se hacen corrección de pruebas, se hace varias correcciones de pruebas, se le da al autor antes de que sea impreso el libro para que lo lea y vea si está todo bien, antes de ser maquetado por última vez. Bueno, estos son temas que se me cuelan del análisis, entre el análisis. En este caso voy a mencionar que Moby Dick es un libro realmente más que interesante. Es un libro que va variando mucho de capítulo en capítulo. El personaje central, llamado Ismael, lo podemos perder incluso en el transcurso de toda la narración, porque esto es uno de los temas que tiene inconsistencias, ¿sí? Por parte de la editorial en aquel entonces, o los correctores que trabajaron en esta producción. Estas fallas se pueden evitar, y hay que evitarlas además para que el lector pueda o logre fluir con todo lo que está leyendo, cosa que a veces no pasa en este libro. Moby Dick construye, o sea, en la novela Moby Dick, Herman Melville construye una historia que tiene como base un suceso que ocurrió en su época, ¿sí? Se trató del hundimiento de un buque ballenero, el Essex, con 21 tripulantes, debido al encuentro con un enorme cachalote. Los pocos sobrevivientes estuvieron a la deriva durante algunos meses, y el escritor acude a uno de ellos para que le contara esa tragedia, convertida en una gran aventura, una gran historia de vida y una gran aventura, ¿no? El otro suceso que me parece interesante resaltar hoy es que hubo también un encuentro con otras personas
en aquel entonces con un cachalote blanco, lo que llamó la atención, lo cual no es nada común, porque todos hemos visto cachalotes grises y no blancos. Esta ballena blanca merodeaba un lugar cerca de Chile y tenía fama de embestir a los barcos balleneros en aquel momento. Estamos hablando de 1820. Entonces 4 barcos zarparon para cazar a esta enorme ballena blanca, porque si por algo se caracteriza el ser humano, como dije al comienzo, es por destruir otras formas de vida sin ningún sentido, solo por la caza o porque le llamó la atención. Quién sabe si la historia real era esa, si las ballenas no atacan porque sí. Los tiburones no atacan a un ser humano porque sí. O sea, hay todo una historia atrás de todo esto que nos acerca a lo real. Pero en definitiva, creo que encontraron atractivo ir a cazar esa ballena blanca porque era rara y allí fueron en la historia real, ¿no? Y es lo que toma Herman Melville para construir esta historia, esta increíble historia, ¿no? Que le llevó cerca de 2 años terminarla. Cuando finalmente publicó Moby Dick en 1850, la obra no fue bien recibida, como ha pasado con muchas otras obras, ¿no? Y la crítica la hundió, hablando en términos náuticos o marítimos, la hundió. Su vida, la de Herman Melville, fue en declive. Su entorno familiar se complicó y como escritor no fue entendido, por lo cual sus sueños como artista terminaron en aquel entonces. Un tema recurrente, ¿no? en muchos artistas que no ven brillar sus obras en vida. Recién al final de su vida, en 1891, recibió algunas cartas que los lectores ingleses le hicieron llegar felicitándolo por la novela Moby Dick, pero Herman Melville ya estaba muy deprimido, estaba pobre, estaba realmente pasándola mal. Entonces murió sin poder ver el éxito de su novela. Ocurrió con Cervantes también, con el Quijote. ¿Cómo es este libro y por qué no fue bien entendido? La obra Moby Dick está conformada por 135 capítulos, algunos de tan solo una página. En general, los capítulos son de 3 o 4 páginas, lo cual en teoría nos lleva a una lectura ligera, pero sucede que quizá la mitad de los capítulos se apartan del tema central y tratan temas colaterales que rompen con lo que llamamos el hilo conductor de la historia. Entonces esto es lo que provoca la distracción del lector. Esto es lo que nunca ha gustado a muchos lectores. Pero ¿cuál es el atractivo? ¿Qué llevó a esta obra a convertirse en una de las novelas más importantes de la literatura? Porque estos capítulos que se apartan de la historia son los más importantes para el autor, Herman Melville, y no los que cuentan la historia de Moby Dick, porque no se crean que Moby Dick aparece todo el tiempo, aparece pocas veces en la historia. Lo que Moby Dick tiene es una lectura entre líneas, es una gran metáfora sobre la vida del ser humano en conexión con toda la vida en un mundo nuevo y desconocido. Por eso yo le decía desde el comienzo que creo que el autor Herman sí tenía esa conciencia, y no era el único, obviamente, habría mucha gente como él, pero bueno, una sociedad totalmente distinta a la de ahora, en algunos aspectos. Moby Dick es un libro único en que el autor demuestra haberse sentado a escribir la obra de su vida, sabiendo que esa obra sería entendida en un futuro lejano. En el siglo XIX la caza de ballenas era toda una industria, como sigue siendo o sucediendo hoy con el tiburón y otras especies al borde de su extinción, tema que también toqué al principio, ¿no? Herman Melville intenta a su manera llevar
al lector del siglo XIX a ese punto de reflexión y no al de la aventura. ¿Por qué? Bueno, porque Herman Melville tuvo al comienzo de su carrera como escritor un inicio diferente, ¿no? Él había escrito 2 novelas de aventuras, pero bueno, la repercusión literaria no fue la que él esperaba. Tampoco quiso volver a escribir lo que demandaba el mercado y publicó libros de reflexión que no prosperaron. Moby Dick fue, a mi entender, una especie como de híbrido en literatura, un libro único que desarrolló Herman para llevar a los lectores, como dije recién, a comprender el daño que hacía o se hacía en aquel entonces a las ballenas. Entonces creo que es lo importante de la obra es esto, ¿no? Recordemos que el siglo XIX fue el momento de la industrialización, impulsada por el ser humano hacia una modernidad que no le permitía ver otra cosa que abastecer sus propias necesidades. Entonces eso era lo que primaba, eso era lo que la gente tenía en la cabeza. Y bueno, cuando en la novela el capitán del barco Ahab pone de manifiesto a la tripulación que el objetivo no era cazar ballenas con un fin comercial, sino que lo que él quería era cazar a Moby Dick y demostrar y ser el humano que se llevaba ese galardón, ¿no? Demostrando que el ser humano era el más poderoso, el rey de los océanos, y no un enorme animal como era la gran ballena. Ese era el punto del capitán Ahab, ¿no? O sea, concentrado en lo que eran las necesidades del ser humano del siglo XIX, o lo que es el gran ego en muchas personas, ¿no? Pero está como referenciando a ese momento. El personaje del capitán es una especie de héroe y de antihéroe a la vez. Creo que el mejor personaje de la novela es el tripulante Ismael. El libro explica todo lo que hay que saber sobre cómo vivían aquellas personas en los barcos balleneros, nos cuentan sobre los distintos tipos de ballenas que hubo, algunas ya no existen más, y sobre los mitos que existían sobre esas ballenas. ¿Por qué? Porque quizá Herman Melville creyó que contar toda esta historia era como una manera de desalentar la caza de ballenas en algún momento, ¿sí? Porque él ya sabía que en algún momento no iban a existir más por la gran cantidad de ballenas que se cazaban, ¿no? Hoy mencioné lobos marinos aquí en Uruguay en extinción. Otro motivo para acercarnos a Moby Dick, que solo aparece sobre el final del libro, en los capítulos 1, que se llaman día 1, día 2 y día 3. Solo ahí aparece la ballena, pero en medio hay capítulos increíbles sobre cómo aquellos pescadores arriesgaban sus vidas, sin más ni más, solo con arpones y cuerdas, subidos a un bote de madera rudimentario, en lucha con enormes ballenas y con ganchos, ¿no? Una locura, una verdadera locura de riesgo de aquella época en el siglo XIX. Aquellos que han viajado alguna vez en el mar saben cómo se mueve el mar, ¿no? O sea, no es estar en tierra firme y peleando, luchando y tirando arpones y ganchos y cuerdas con animales feroces. Realmente es algo salvaje, es algo
espantoso además, ¿no? Pero ese es a donde nos lleva Herman Melville con esta increíble novela que, como les dije, no nos habla sobre la caza de la ballena en sí, sino sobre la conciencia que se debe despertar justamente para no cazar ni a estos animales ni a ningún otro. Así que, amigos, espero, hay mucho para hablar sobre esta novela, pero el tiempo es tirano y vamos a dejar que ustedes hagan la meditación, la reflexión sobre esta novela, y si la pueden conseguir, mejor. Que tengan buen sábado. Adiós. Continuamos en Puerto Cultura y junto a María Noel Requesén vamos al encuentro de biografías del cine, donde vamos a recibir a una gran actriz, directora, productora y también psicóloga, como lo es Natalie Portman. Con ustedes y con nosotros, Natalie Portman, junto a María Noel Requesén, en Puerto Cultura. Bienvenidos a todos los oyentes de Puerto Cultura en Difusora Soriano 1210 AM. Bienvenidos a este nuevo ciclo donde intentamos homenajear a las grandes actrices del cine de ayer, de hoy, de siempre, repasando su vida y su carrera. Y hoy nos toca hablar de una de las actrices más talentosas, versátiles e influyentes de la industria cinematográfica de la actualidad. Y me refiero a Natalie Portman. Vamos a comenzar por sus inicios. Natalie Portman nació un 9 de junio de 1981 en la ciudad de Jerusalén, en Israel. Nació bajo el nombre de Natalie Hershlag, siendo hija única del matrimonio conformado por Abner Hershlag, un ginecólogo israelí, y su esposa, Shelley Stevens, ama de casa, que posteriormente sería agente creativa de su hija. A los 3 años de Natalie, su familia se instaló en Estados Unidos, primero en la capital, Washington, D.C., luego en Connecticut y por último en Long Island, en el estado de Nueva York. Allí, Natalie asiste a una escuela secundaria de origen judío-hebreo, donde aprende el idioma hebreo, el idioma madre de su familia paterna y materna. Natalie siempre fue una niña que supo lo que quería, sabía cuál era su objetivo, el ser actriz. Tanto lo deseaba que a los 10 años rechazó la propuesta de una importantísima marca de cosméticos para convertirse en su modelo, porque ella solo deseaba enfocarse en la actuación. Si bien el propósito de ser actriz estaba claro y trabajaba para ello, y contaba con la colaboración de sus padres, que fueron quienes propusieron cambiar su apellido a Portman para que fuera más fácil de pronunciar, recordable y también comercial. Más allá de todo eso, no todo valía para Natalie y sus padres para llegar a Hollywood, a la meca del cine. Fue así que la influencia de sus padres y los valores familiares marcaron el inicio de la carrera de Natalie Portman. En su debut cinematográfico, en la película León de 1994, sus escenas debieron ser rodadas en las vacaciones de verano para que el rodaje no interfiriera con sus estudios del secundario. Esta fue una exigencia que Portman mantuvo durante varios años, que le permitió compaginar los rodajes de sus películas y su carrera de psicología nada más ni nada menos que en la Universidad de Harvard, de la que se graduó en el año 2003. Sus padres también cuidaban la imagen de su hija, tanto que en ese rodaje, en la película León, hicieron suprimir una escena donde el personaje de Natalie debía realizar un desnudo. También pidieron que cambiaran algunas líneas del guión donde mostraban al personaje de su hija con un sumo interés por la violencia. En 1997,
tuvo que abandonar la participación en la adaptación cinematográfica de la obra de Shakespeare Romeo y Julieta del director Baz Luhrmann por la extensa diferencia de edad que había entre ella y el protagonista de la película, Leonardo DiCaprio. En ese entonces, Natalie Portman tenía 13 años y DiCaprio 21. Fox, la productora de la película, sentía que Leonardo DiCaprio abusaba de Natalie Portman cuando se besaban. Por eso hubo una decisión conjunta entre los Portman, el director y la productora, para que ella finalmente no participara de la adaptación. Un año después, también rechazó otro protagónico en otra adaptación cinematográfica, esta vez de la novela de Vladimir Nabokov, Lolita, por el alto contenido sexual de la historia. Irónicamente, y pese a todos los esfuerzos de Natalie y de sus padres por cuidar su imagen y su carrera, ella no pudo evitar sentirse sexualizada y ser considerada una Lolita del cine, luego de interpretar a una sexy adolescente de 13 años que enamora a su vecino de 29 en la película llamada Chicas Lindas. Esto fue un trauma para Natalie, tanto que en el 2020, en una entrevista que brindó al podcast Armchair Expert, Natalie se refirió a ese momento de su vida y su carrera diciendo: «Cuando era adolescente dije, no quiero hacer ninguna escena de amor o besos. Empecé a escoger papeles que fueran menos sexys porque me preocupaba la forma en la que era percibida». Natalie Portman jamás volvió a ser considerada una Lolita o solo una actriz sexy y logró consagrarse como una de las mejores y más versátiles actrices de su generación. En sus interpretaciones más destacadas se incluyen la exitosa franquicia Star Wars, en la que trabajó en 1999 y la catapultó al estrellato. Luego vino la película Cambio de Vida, del mismo año, que protagonizó junto a Susan Sarandon y le valió una nominación al Globo de Oro como mejor actriz de reparto. En el 2004 vino la película Closer, protagonizada por Natalie Portman, Jude Law y Julia Roberts, papel con el que ganó el Globo de Oro a mejor actriz de reparto y le valió su primera nominación al Oscar en la misma categoría. Después vendrían V de Vendetta en 2005. En 2008 interpretó a Ana Bolena en la película La otra hermana Bolena, que protagonizó junto a Scarlett Johansson, otra gran actriz, en el papel de María Bolena. Natalie hizo de Ana Bolena. Después incursionó como productora ejecutiva en el drama La otra mujer y como directora en uno de los cuentos que reúnen en la película New York, I Love You en el año 2008. En el año 2010 le llegó el papel de su vida. El protagónico en la película El Cisne Negro, un drama psicológico de una bailarina de ballet absorbida por la exigencia de la disciplina y la rivalidad con una colega. En este papel, Portman ganó su segundo Globo de Oro, esta vez como mejor actriz protagónica, y ganó también el Oscar en la misma categoría. En 2016 incursionó en el cine biográfico interpretando a la ex primera dama de los Estados Unidos, Jacqueline Kennedy, en el film Jackie, que le valió otra nominación al Oscar como mejor actriz protagónica. Las actrices como Natalie Portman, talentosas, versátiles, no tienen prejuicios ni miedos a la hora de variar en sus interpretaciones. Es por eso que Portman es capaz de pasar de protagonizar un drama psicológico como El Cisne Negro a coprotagonizar una película taquillera de superhéroes, como la franquicia de Marvel llamada Thor, la primera y luego sus secuelas. Natalie Portman no es solamente una actriz talentosa, sino que es muy influyente en la industria. Tanto que eso le permite participar
con Finca International, una organización de microfinanzas para combatir la pobreza extrema, financiando proyectos de mujeres en países no desarrollados. Natalie Portman también es una de las actrices que ha colaborado con el movimiento Me Too, que lucha por los derechos de las mujeres en la industria cinematográfica. Asimismo, y si bien en sus comienzos rechazó su trabajo como modelo, a partir del 2011 se convirtió en embajadora de la marca de perfumes, de la línea de perfumes de Christian Dior. Gracias por escuchar, por estar del otro lado y hasta la próxima historia. Continuamos en Difusora Soriano 1210 AM, Poder de Radio. Y estamos ahora en el segmento catálogo de la editorial Moadencroft, donde vamos a seguir difundiendo algunos de los libros presentados en el 2024, porque ahora cuando iniciemos en marzo, el del 25, ya vamos a tener nuevos libros también para irles comentando. Pero estamos difundiendo y seguiremos difundiendo las obras que hemos publicado, como en el caso de La pequeña biblioteca, la novela de María Noel Requesens, que sigue circulando entre muchos lectores y que se ha recomendado como una de las novelas también más interesantes para este verano. Una historia entre dos personas que se conocen, pero no son dos personas comunes en este sentido, porque ella es periodista y llega a una iglesia, a una parroquia, a entrevistar a alguien muy particular, que es Francisco, un seminarista que tiene algo para decir, que tiene una historia que se va a ir desarrollando más allá de lo que ustedes se puedan imaginar. La pequeña biblioteca de María Noel Requesens, también, como siempre digo, está en todas las librerías del Uruguay. También tenemos un libro que no es para niños, lo aclaro porque si lo ven van a creer que es para niños porque tiene una portada muy colorida, con colibrís, con follaje y muy buenas ilustraciones dentro también, por dos artistas plásticas, por Suki y por Carmen Garagoitz, la hermana de la autora del libro, que es Leonie Garagoitz. Este libro recoge distintas leyendas del colibrí en América, las más importantes, y ella las traduce de una forma muy particular. Por eso digo, no es una lectura para niños, aunque puede serlo, porque las leyendas del colibrí son para todos. Creo que el colibrí por algún motivo tiene una cercanía tan especial con el ser humano. Dicen que cuando un colibrí se te acerca es porque te trae buenos augurios, o porque un familiar que ya no está en este plano se acerca a ti para darte mucho ánimo. Así que El mundo mágico del colibrí, de Leonie Garagoitz, es un libro muy recomendable, con unas ilustraciones increíbles, lo tienen que conseguir. Pasamos ahora a la novela Imágenes fragmentadas, de Giselle Petrides, una novela importante en el sentido que también, como La pequeña biblioteca, son novelas que tienen casi 400 páginas, ¿no? Esto lo digo porque cuando un escritor desarrolla una obra de esta magnitud es porque tiene mucho que decir, en este caso, ¿no? Y Imágenes fragmentadas nos cuenta sobre una familia que tiene que exiliarse en Europa cuando la dictadura militar. Pero no es un libro que trate sobre política, sino sobre todo trata sobre lo que sienten las personas que tienen que dejar su país, o tienen que dejar un departamento para trasladarse a otro, porque trata sobre los sentimientos. O sea, lo político queda en el plano del suceso histórico en el que ocurrió, porque nunca volvemos a ese tema. O sea, está siempre orbitando en las pérdidas, en los ajustes emocionales, de reubicación en los lugares donde esta familia tuvo que ir. Y bueno, y ahí se desarrolla toda una trama familiar muy interesante, hasta que también vuelven al Uruguay en el 85, y tratan de rehacer sus vidas. Pero el nudo está allí. Todos lo pueden hacer o no.
Imágenes Fragmentadas nos cuenta qué es lo que sucede en esta situación. También tenemos otra novela, una novela de un joven escritor que tiene hoy 20 años, que es Matías Bonada. También otra novela de casi 400 páginas, Los viajes de Robert Chatterton. Una novela fantástica, náutica, donde en el siglo XIX esta persona, Robert Chatterton, está decidido a navegar por todos los océanos del mundo en busca de unos monstruos marinos que dice que existen, pero nadie le cree. Pero él tiene que convencer a las personas para formar una tripulación y conseguir el barco y embarcarse, vaya la redundancia, en un viaje totalmente de aventuras, al mejor estilo de Julio Verne. Realmente una novela, uno se la devora porque es muy ágil, mucho diálogo, muy bien descrita todas las situaciones, un joven escritor al que hay que apoyar también. Así que Los viajes de Robert Chatterton, de Matías Bonada. Y por último, les dejo la poesía. ¿La poesía de quién? De Sandra Rush, de Luces y Sombras. Un poemario exquisito, exquisito, que no me canso de decir que es un poemario embajador uruguayo en varias partes ya del mundo. Un libro que viaja y va abriendo puertas a Sandra Rush como creo que nunca nos imaginamos. Estas son las pequeñas victorias que puede tener un escritor, ¿no? La de empezar a trascender. Porque llega, porque gusta, porque Sandra Rush logró encontrar el lenguaje justo para un momento donde las personas necesitaban esa voz interior, como Sandra Rush logró captar en su poemario, que si bien, como todo poeta, cuenta cosas personales, lo hace de tal manera que al compartirlas se transforman en la poesía de cada uno que la lee. Así que con estos libros les dejo una literatura altamente recomendada, no solo para el verano, sino para todo el año. Nos encontramos la semana que viene, aquí, en Catálogo Editorial Moadencroft. Bien amigos, hemos llegado al cierre del programa de hoy y zarpamos. Zarpamos con lágrimas en los ojos de Puerto Cultura porque nos da pena irnos. Pero nos vamos en la búsqueda de nuevo material para el próximo sábado y así poder disfrutar junto a ustedes de otras aventuras literarias y del cine. Porque de eso se trata, de disfrutar, de pasar y de compartir un buen momento entre amigos, nada más ni nada menos que en una noche de sábado. Los sábados tienen algo especial. Los sábados son los sábados y no hay día de la semana que lo reemplace. Así que es una noche de disfrute para un programa como Puerto Cultura, donde con Sandra Rush y María Noel Requesén hemos tratado de juntar un buen material, de homenajear a una gran artista como María del Huerto Aunchaina, donde hemos conversado sobre la premiación del Globo de Oro, donde hemos también analizado la novela de Herman Melville, Moby Dick, y donde también te hemos contado sobre esta gran actriz y directora Natalie Portman. Nos encontramos el próximo sábado en Puerto Cultura y por Difusora Soriano 1210 AM, Poder de Radio. Pero no se vayan porque Difusora Soriano tiene para ustedes una gran programación de fin de semana. Adiós.